2002, cómo nos afecta y cómo afecta sobre todo a las compañías. Frano, bienvenido. Ricardo, ¿qué tal? Muchas gracias a GTA, muchas gracias a todos ustedes que están haciendo posible este evento virtual, esta reunión que tenemos. Y sí, efectivamente, pues siempre hay cosas de qué hablar en este mundo, ¿no? Pero específicamente enfocados en mi quehacer, pues yo creo que es una bonita oportunidad para hablar sobre la actualización de la ISO 27002. Esto ha traído un cambio importante, van a haber muchas actividades conexas, certificaciones, gente que va a querer aprender, va a querer demostrarle al mercado y a sus empleadores que tiene una habilidad certificada y creo que va a servir de mucho, ¿no? Para el mercado y para nuestros oyentes. Efectivamente. Lo primero, y es una reflexión que ya vengo haciéndome desde hace algunos días, es hace 9 años que no se actualizaba la ISO 27000, una norma en torno a la seguridad de la información. Y 9 años, en los momentos en los que nos movemos en la actualidad, parecen siglos más que años, ¿no? Es un tiempo en el que nada es igual a lo que ocurría en el 2013, hace 9 años, y por lo tanto una norma, una actualización de esta norma absolutamente necesaria, ¿no crees? Claro que sí, y si te pones a pensar, fue publicada el año 2013, pero tiene por lo menos 18 meses antes que estuvo discutiéndose. Entonces, digamos que en el mejor de los casos, a partir de finales del 2011, comenzó la redacción de la versión cuasi definitiva de esa versión. Entonces, estamos hablando del 2011, pero con situaciones que sucedían o que habían sucedido en el 2008, 2009, 2011, 2010, lo que derivó a escribir la norma, esa guía en el 2011. Entonces, en realidad son más de 9 años si te pones a pensar. O sea, ya esto es como pasar de la era glacial al renacimiento, Exacto. una cosa así, ¿no? Porque han pasado demasiadas cosas. En esa época no se hablaba de ransomware, ¿no? En esa época no se hablaba de AWS, de Azure, estaban en unas etapas absolutamente embrionarias. La certificación de seguridad de la información ISO 27001 estaba en una etapa muy básica, no habían certificaciones profesionales o habían muy pocas, no habían casas certificadoras, entidades como GTA pues nadie soñaba en que puedan existir y bueno, entonces sí, realmente si te pones a pensar ha cambiado demasiado. Es más, los mismos teléfonos que usábamos en ese entonces no había WhatsApp. Entonces ya con eso, pues, ¿qué te puedo decir? Sí, sí ha cambiado mucho, ha cambiado para bien y requiere, ¿no? que el profesional serio tenga una preparación seria, ¿no? Esto no es un asunto de decir, bueno, sí, a ver, me voy a escuchar este webinar aquí, voy a descargar este otro webinar allá, ya listo, con eso estoy. Justamente eso ha acarreado muchos problemas en las organizaciones por la falta de profesionalismo, por la falta de seriedad en el aprendizaje, ¿no? Sí, sin duda. La verdad es que, bueno, yo en aquel entonces recuerdo que todavía estábamos hablando de la introducción del cloud como algo, una novedad. Hoy en día, Claro. más que una novedad, es algo que tenemos asumido, como tú bien mencionabas, con Azure, con Amazon Web Services y con Google y todo lo demás. Es algo que lo damos ya evidentemente, por asumido, no hay ninguna novedad. Como también mencionabas el ransomware, bueno, pues aquí en España, donde yo me encuentro, en el último año hemos tenido ataques, ha habido ataques tanto a empresas privadas muy grandes, el caso de la mayor empresa de telecomunicaciones aquí en España, o a organismos públicos, perdón, donde también ha habido ataques con unas consecuencias bastante lamentables. Y por ello, evidentemente, esta actualización es más necesaria que nunca. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aquellos profesionales que ya contábamos o ya contaban con una certificación en ISO 27000. Sí, bueno, ¿qué se tiene que hacer? Lo primero, y esto es algo que en Latinoamérica no se entiende, ¿no?
yo siento que en Latinoamérica esto que voy a decir no se entiende. Lo primero que tenemos que hacer es comprar nuestra norma. Yo ya la tengo. Comprar nuestra norma y leerla. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que hacer. Eso es lo que haría cualquier persona. En Europa me imagino que el tema es diferente, ¿no? Pero en Latinoamérica, lo primero que un profesional, como dije hace rato, serio, preocupado, bueno, compro mi norma. Ok, listo, ya está. Lo segundo que tengo que hacer es, a ver, ¿quién me está ofreciendo un curso serio para mandar a mi gente? O yo mismo me meto al curso, porque igual yo soy de aquellas personas que dice que cualquier curso aporta, porque siempre escuchas por lo menos una frase, ¿no? Siempre escuchas por lo menos algo que tú dices, sí, pues es cierto, esta frase me hizo el día, voy a anotarla, voy a cavilar sobre ella. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es informarnos. Eso es lo primero, informarnos, ¿no? A ver, qué es lo que realmente ha cambiado. He visto un webinar que me ha dicho que ha cambiado tal cosa, pero bueno, quiero verlo, a ver qué dice la norma, qué dice el anterior. Oh, sí, efectivamente. Mira, ¿y este cuadro nuevo de dónde salió? ¿Para qué me sirve? Porque recuerda que la norma te dice el qué, no te dice el cómo lo pone uno. Entonces, si tú lees el documento, ya comienzas a pensar y dices, ah, ya, esto lo voy a hacer así, esto lo voy a hacer así. Entonces, eso sería lo primero, así, lo primero que hay que hacer. Está claro, como profesionales, enterarnos de la actualidad o enterarnos de esta actualización de primera mano y es a través de la norma. Y a nivel de empresas, ¿cómo afecta esta actualización a nivel de compañías? Mira, a nivel de compañías, inclusive, yo te podría decir que afecta, no sé si la palabra se afecta, pero repercute. Está. A nivel de compañías hay una repercusión interesante. ¿Por qué? Porque la norma ahora, si bien es cierto, no te escribe con puntos y comas. Oiga, señor empresario, usted debe comprar este producto, no te lo dice así, pero pues se termina entendiendo. A ver, un tema de que hablamos en el webinar, inteligencia de amenazas. ¿Cómo vas a hacer inteligencia de amenazas? Requieres una tecnología para hacer inteligencia de amenazas. Ya, acepto, eres una pyme. Ok, perfecto. Eres una empresa que está en la base de la pirámide, ya. Pero si eres una empresa que está a la mitad de la pirámide, ¿ok? Sí, de todas maneras necesitas adquirir una tecnología que te ayude en lo que es inteligencia de amenazas. Se termina siempre pensando, y el empresario termina siempre pensando, dice, no, eso que lo vea el ingeniero, pero, pero es ese tema que lo haga él, como que el ingeniero o el CISO es un Superman, ¿no? Entonces, lo primero para las empresas es que van a tener cambios en la forma como enfrentan los temas de seguridad. Y los van a enfrentar ahora incorporando tecnologías, incorporando procesos para apoyar esas tecnologías, porque en la norma dice, ok, vas a tener inteligencia de amenazas, bien, tienes que tener un proceso documentado que te permita sacar informes de esa inteligencia de amenazas, tener eso y compartirlo y discutirlo, ¿no? Entonces, las empresas, obviamente esta norma es para mejor. Las empresas van a ver reforzada la forma en la cual ellos están gestionando su seguridad. Van a pasar de al menos en Latinoamérica hablo, van a pasar de un estadio semi-manual, manual automatizado, a un estadio mucho más automatizado, donde si bien es cierto, las herramientas no son la solución completa al problema, pero sí te ayudan, porque yo necesito tener información, ¿no? Mucha información, con base a eso tomo decisiones, pero ahora eso no existe. Entonces, para las empresas va a repercutir bastante en que van a reordenar muchas cosas que estaban como no se habían tomado en cuenta. Otra cosa, el Data Loss Prevention, prevención de la fuga de datos. Eso también tiene que tomarse en cuenta. Tiene que haber una evaluación seria del CISO e identificar dónde están los datos que realmente se necesitan proteger, ¿no? En un banco donde hicimos un proyecto hace un par de años, estaban haciendo
una implementación de temas de seguridad de la información y justo coincidió con una evaluación PCI. Entonces, en el banco utilizaron una herramienta y la herramienta de software hizo una lectura del contenido de todas las computadoras que había en el banco. ¿Y una lectura para qué? Para buscar información de tarjetas de crédito. Se le dijo a la herramienta, tú vas a buscar dentro de archivos, donde sea, eh, eh, vas a buscar esta estructura de 16 números, los famosos números PAN de la tarjeta de crédito. Y aparecieron archivos Excel en el área de logística, aparecieron archivos Excel en el área de recursos humanos, en el área de seguridad física, archivos Excel que tenían números de tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque esas computadoras antes habían sido asignadas a alguien que utilizaba esa información, luego fueron pasadas a otra persona y así por el estilo. Entonces, eh, la norma te está diciendo ahora, eliminación de información, prevención de fuga de datos. O sea, esto va a beneficiar mucho a las empresas, pero va a tomar un tiempo todavía hasta que ellos entiendan bien esta necesidad, ¿no? Exacto. Yo fíjate que siempre que hablamos de seguridad de la información, lo primero que nos aparece en la mente pues es tecnología, son máquinas, son ordenadores, computadoras. Y has mencionado algo que yo creo es muy interesante y no sé si se recoge o de qué manera lo recoge esta nueva actualización, que es cómo influye las personas en todo este proceso de seguridad de la información, porque realmente es el mayor punto frágil de la compañía son las personas, son donde tú no puedes tener un control absoluto, la compañía no puede tener un control absoluto de qué está haciendo cada uno de sus empleados, ¿no? Y evidentemente, en la mayor parte de los casos, sin ningún tipo de intención, son los usuarios, los empleados de las compañías, las que por donde vienen los riesgos y amenazas de la seguridad de la información. ¿Cómo se refleja esto? Si es que se refleja en la ISO 27002. Sí, sí se refleja en el, en el esquema anterior, en el esquema anterior, eh, que tenía 14 dominios, en ningún dominio se hablaba había un foco específico sobre las personas. En esta nueva versión hay un dominio, ahora son 4 dominios en esta nueva versión. De esos 4 hay uno que está enfocado directamente en las personas, ¿no? Entonces sí, efectivamente, hay un foco en las personas, ¿no? Pero nuevamente aquí entramos en el cómo. En el webinar que nosotros hicimos ayer, ¿no? Yo mencioné un ejemplo y ese es un ejemplo con el cual me cruzo a cada rato. ¿Qué sucede? Eh, mm, Tú has definido en tu norma y en tu norma dice, ¿no? Tienes que hacer concientización. Ah, perfecto, concientización. Ya, listo, voy a hacer una charla de concientización. Y hacen una charla al año. Eso no sirve, ¿no? Tienes que hacer actividades mensuales. Pero esas actividades mensuales no se pueden hacer por una sencilla razón, que a la persona que han designado como responsable de seguridad también ve Quality Assurance de software, también ve la administración de las máquinas virtuales, también ve el proyecto de migración de la aplicación A con la aplicación B, también hace gobernanza, ¿ok? Entonces el señor tiene 50.000 tareas, ¿no? Entonces él dice, concientización, ya vamos a organizar una charla, ¿no? Pero no es así, ¿no? Entonces nuevamente el secreto aquí en la ISO es el cómo lo haces, ¿no? Y tú has dado en el blanco, las personas. Entonces, hay personas que lo interpretan de una forma o lo llevan adelante de una manera, ¿no? Un documento que yo hace tiempo preparé, que yo escribí y publiqué, decía que la implementación de la seguridad de la información, el gran tema era la ejecución, porque una cosa es que tú tengas los papeles, pero otra cosa es llevarla a la práctica. Una cosa que tú tengas tu plan de concientización donde tienes actividades mensuales, ¿ya? Pero yo te digo, Ricardo, ok, actividad mensual. ¿Qué mes estamos? Estamos comenzando abril. Ah, ya, según mi plan, toca que haga un TikTok sobre seguridad y que lo envíe a los diferentes grupos de WhatsApp que tenemos
en la organización, porque muchas organizaciones tienen sus grupos de WhatsApp para compartir sus trabajos organizacionales, lo cual, eh, ya, a ver, dime, Ricardo, a ver, oye, ¿y de qué temática hago el TikTok, ah? O sea, no se me ocurre nada, ¿ves? ¿Ves? Entonces, ¿eso qué cosa significa? Que tú trabajes de la mano con una agencia de publicidad, o con por lo menos alguien que sepa hacer eso, ¿no? Entonces, el de seguridad de la información no es el Superman. Luego, mes de mayo, ¿qué cosa toca? Toca enviar un póster sobre seguridad de la información que vamos a pegar en los diferentes lugares públicos de la oficina, dado que la gente ya a partir del 1 de mayo comienza a trabajar en presencial. Oye, ¿y de qué temática va a ser el póster sobre seguridad de la información? No se me ocurre nada. Nuevamente, la ejecución. Ahí está el problema. Llevar adelante las ideas. Entonces, tú vas, le tocas la puerta a tu gerente. Señor, necesito contratar una agencia de publicidad. No, vaya, trabaje y búsquese en internet, descárguelo. Entonces, esas iniciativas que están en el papel muy bonitas redactadas, no las puedes llevar a la práctica. El problema es la ejecución. Lo mismo pasa con las personas, ¿no? Tenemos muchas ideas, la norma dice cosas, pero al final hacemos lo estrictamente limitado y necesario. Exacto, comparto contigo la idea. Frano, esta actualización es una actualización sobre la parte 2 de la norma, no sobre la parte 1. Para aquellos que no conozcan cómo se estructuran las normas ISO, la parte 1 suele ser la parte de requisitos, la que es auditable, y la parte 2 son las guías de implantación, o guías de buenas prácticas o guías de recomendaciones. ¿De qué manera influye, si ya tienes un SGS en SGSI. funcionamiento, Ujú. SGSI, perdón, en funcionamiento, y auditado, de qué manera influye esta actualización de la parte 2 de la norma si todavía la parte 1 no se ha actualizado? Claro, buen tema. ¿De qué manera influye? Tu SGSI va a seguir siendo el mismo. La parte fundamental, que son las cláusulas de la 4 a la 10, no va a cambiar. Y cuando salga la nueva versión de la ISO 27001, esas cláusulas de la 4 a la 10 no va a cambiar. Así que amigos, asistentes, oyentes de este webinar o de este podcast, si usted ya tiene un SGSI en operación, olvídese de la cláusula 4 a la 10, eso va a estar idéntico, eso no va a haber cambio. Concéntrese usted en los controles. Ahora son 93 controles, la versión anterior eran 115. Entonces lo que tiene que hacer usted es, a ver, versión anterior, versión nueva, ¿qué control había? Ah, este control ya no está. Por ejemplo, el control de retiro de activos ya no existe, ya, listo. A ver, hay varios controles que se han fusionado. Entonces, lo que tiene que hacer es lo que dijimos al principio. Llegamos nuevamente al principio. ¿Y qué fue lo que dijimos al principio? Cómprate tu norma y léelo. Entonces, ahí vas a comenzar a encontrar los controles que se han fusionado. Entonces, tienes que comenzar por ahí, ¿no? Comenzar a volver a diseñar procedimientos para los controles, incorporar nuevos controles, pedir presupuesto para lo que te falte, ¿no? Pero en esencia, si ya eres un SGSI certificado, el auditor no te va a solicitar eso porque el auditor te va a dar un periodo de carencia, te va a decir, mira, la nueva norma ha salido publicada, vamos a poner un caso, ha salido publicada en julio 2021, 2022, la ISO 27001, ¿no? Y te dice, bueno, ustedes tienen un plazo de 2 años para adecuarse. Entonces, esto no va a haber un cambio inmediato, ¿no? Si ustedes están desarrollando su SGSI bajo los parámetros anteriores, sigan nomás, terminen, certifiquen, no hay problema. Si ustedes ya tienen un SGSI que está siendo auditado, en la siguiente auditoría sobre este punto no se va a tocar, pero ya tengan en el horizonte qué cosa tienen que cambiar y lo que van a cambiar son los controles y para eso van a tener un tiempo. Pero nuevamente recalco, es bueno que lo lean, que se preparen en ese tema. Estupendo. Pues un poco por hacer resumen, tanto para estas personas, estas organizaciones que se van a ver en esa tesitura de tener que actualizar o tener que pensar cómo actualizar su sistema, su SGSI a la nueva norma, y para aquellas que no conozcan la norma actual y por lo tanto la actualización sea algo que les viene de nuevas, ¿cómo resumirías tú
lo más importante que introduce esta actualización de la 27002, la ISO 27002, en la actualización del año 2022? ¿Cuáles serían los puntos claves sobre los que tendríamos que recordar o que tendríamos que recordar si pensamos en esta actualización? Ya, los puntos claves son que ahora los controles están totalmente, digamos, mapeados. Antes yo tenía un control y yo podía decir, bueno, este control aplica para tal situación. Pero ahora no, los controles están totalmente mapeados. La ISO ya te está llevando por un camino. Te dicen, este control afecta a esta propiedad de la seguridad de la información. Este control está relacionado con esta fase del ciclo de vida de la ciberseguridad. Este control tiene estas capacidades operativas. Entonces, ya es más sencillo implementar, porque antes eso quedaba en una zona gris. Tú decías, este control yo creo que me va a proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad, pero luego había otra persona que te decía, no, yo creo que esto es solo la confidencialidad. Ah, bueno, creo que sí es así, ¿no? Ya, dejémoslo de esa forma. Esa zona, eso antes no antes era de esa manera, había como una libertad. Ahora no, la norma ISO te está llevando por un camino. Ah, has escogido este control. Ojo, este control solo mitiga confidencialidad. ¿Está bien para ti? Tú dirás, ah, no, no, yo quiero algo que me mitigue las tres características, ¿no? Luego, los controles están definidos como preventivos, correctivos, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? ¿Algo que sea preventivo o algo que sea correctivo? Entonces, si por algo puede ser recordada esta nueva ISO 27002, es porque ya está mucho más ordenada, te lleva por un camino, ¿no? Entonces, a mí desde que la vi me gustó. Inclusive, rápidamente, y esto lo dije en el webinar, rápidamente yo cuando vi cómo está estructurada, yo dije, esto va a ser un golazo, como decimos en este lado del mundo, para implementarlo en un Excel. Porque tú en un Excel pones el control, automáticamente escoges la capacidad operativa, escoges a qué característica de seguridad te está afectando, a qué características de ciberseguridad y te va a salir bonito. Puedes hacer una herramienta, antes no se podía hacer, pero bueno, eso es un accesorio. El tema es que ya hay varias cosas que la norma ISO ya no te deja para interpretación, ya te está sesgando y eso es lo bueno. Genial, Fran. Pues yo encantado de haber estado contigo en esta charla y de haber aprendido un poco más sobre la actualización de la norma ISO 27002 de este año 2022. Y estoy seguro que todos los oyentes o futuros oyentes de este podcast van a estar tan agradecidos por compartir este conocimiento también con ellos como lo estoy yo. Muchísimas gracias, Frano, y nos vemos en una próxima charla. Listo, gracias Ricardo, que tengas un buen día, un buen fin de semana. Muchas Gracias. gracias.